¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Pensamiento Vivo, el podcast que tiene el objetivo de mejorar tu estilo de vida en todos los sentidos, mente, emoción, cuerpo y, por qué no, también en lo espiritual. Y hoy tenemos un programa muy especial, hoy tenemos un buen programa porque vamos a hablar de cosas que generalmente a veces no son tan fáciles de tratar, pero bueno, en esta ocasión tenemos desde Costa Rica a nuestro invitado y te presento. Guy, ayúdame a presentarte bien con tu apellido, no lo quiero mencionar mal. Adelante. Por supuesto, Fernando. Primero que todo, quiero agradecerle la invitación cordial de hermano acá desde Costa Rica hasta allá en México. Es un placer. Mi nombre es Guy Brautigan. Soy director de proyectos graduado tecnológico de Cartago, especialista en riesgo en economía de la Universidad de Costa Rica, entre algunas de mis dotes académicas. Te agradezco nuevamente la invitación, Fernando, y quedo bajo tu guía. Guy, vamos a hablar de, no sé cuál es el término más adecuado, si es el fenómeno o el tema alien o ovni, no sé ahorita, pero a ver, platícanos primero. ¿Cuál crees que es el término correcto de este movimiento, de esta, de alguna manera, raza, legión, no sé cómo llamarle bien? ¿Y cómo te empezaste a involucrar tú a esto? O sea, ¿cómo te empezaste a interesar sobre el tema, ¿no? Sobre todo, también si siempre has vivido ahí en Costa Rica, porque veo que tu apellido, pues, tiene como un linaje europeo ahí. Entonces, platícanos un poco más de contexto, ¿no? De lo que vamos a hablar. Gracias, Fernando. Claro que sí. Sí, nací y me crié en este lindo país, en Costa Rica. De hecho, se me sale el arrastrado del tico. Lo puedes notar. Eh, He estado en diferentes países también. He vivido en otros lugares. Ah, Empecé con este tema de la ufología. Puedo denominar un ufólogo como hobby. Debido a que desde joven mi mamá tenía esa fijación y ese encanto por todas estas criaturas interesantes que nos han estado visitando desde hace muchísimos años, de hecho, desde antes de que la humanidad existiera. Mi madre se caracterizaba por tener una biblioteca enorme, pero enorme. Cuando no había internet, cuando no teníamos computadoras, lo que se usaban pues eran bibliotecas llenas de libros. Entonces mi mamá se gastaba su pensión y su sueldo en libros. Ese era su locura. Todos estos libros me los leía y eran sencillamente impresionantes. Uno de los programas que más me gustaba era uno de, una, de un calibre muy interesante, así como misterioso, y siempre tocaban el tema OVNI, siempre me encantaba. Pasaron los años y lo más curioso es que jamás me imaginé que fuera a tener hasta 4 avistamientos muy interesantes cada uno, por supuesto. Previos a esos avistamientos, cuando apareció Facebook, abrí una página donde empecé a guardar y a depositar cierta información que iba leyendo en internet que yo consideraba que era muy valiosa para mí. Lo hice como un álbum propio. 7 años después, no me iba a imaginar que iba a tener un crecimiento tan grande y ya tengo prácticamente 72,000 seguidores, cosa que entiendo que es bastante para una página donde no le has metido un 5, donde ha sido un crecimiento orgánico completamente. Mis investigaciones empezaron, como te dije, desde muy pequeño. Incluso en el colegio, para un trabajo de psicología, escribí toda una tesis, que hubiera sido una tesis universitaria, me dio mi profesor, con casos muy interesantes relacionados a las regresiones, en donde cantidad de testigos revelaban a diferentes psicólogos durante sesiones que habían sido abducidos. Entonces, por
todas las investigaciones que había hecho, había entendido que diferentes gobiernos en el mundo habían tenido nexos con diferentes razas a lo largo de la historia moderna de la humanidad. La historia antigua de la humanidad, en realidad nosotros no la sabemos. Los historiadores nos dan algunos pincelazos, pero ni siquiera ellos tienen claro cuál es el hilo temporal de la humanidad. Porque cada vez que se van haciendo excavaciones, son tan rápidas que ahora todo el mundo tiene un celular, entonces el que está trabajando en la excavación pacta una foto, la levanta, la sube o se la guarda. Entonces vamos descubriendo cosas nuevas, diferentes, pero muchas de ellas asociadas con esos seres de las estrellas, que antes se les llamaban Anunnakis. Vemos en los diferentes libros sagrados de diferentes culturas cómo todos estos seres tienen sus influencias. Incluso en la mexicana predomina muchísimo, ¿verdad? Quetzalcóatl, diferentes figuras de la historia de ustedes, ¿verdad? Retomando entonces el hecho de que me interesaba muchísimo, me apasionaba este tema, siempre veía las estrellas, siempre empecé a ver al cielo. Esa es una característica que tenemos que empezar a desarrollar. Empezar a ver al cielo, empezar a reconocer las estrellas y a diferenciar los satélites, ahora con los Starlinks, por ejemplo, diferenciar los aviones transatlánticos que pasan por encima de las rutas de los aviones tradicionales. Y te vas a dar cuenta que vas a ver luces diferentes. Ahora bien, mi primer encuentro lo tuve, mi primer avistamiento lo tuve hace como unos 12 años aproximadamente. Fue algo sumamente interesante. Yo tenía una empresa en ese momento de tecnología, me dirigía hacia una institución de gobierno donde estábamos haciendo una instalación bastante grande. Y resulta que cuando iba cruzando la calle, un parqueadero, donde dejé mi auto, mi coche, me di cuenta que todo el mundo estaba viendo para arriba. Todas las personas veían hacia arriba. Entonces yo sinceramente creía que era una broma, un candy cam o algo así, ¿no? No me animaba a ver porque creía que iba a saltar alguien con una cámara y me iba a decir, te cogimos desprevenido, bla, bla, bla. Bueno, la cosa es que logré ver para arriba y cuando vi hacia arriba, Fernando, eso fue algo impresionante. Era una cantidad enorme de objetos redondos que se estaban desplazando a una velocidad muy, muy, muy lenta, pero estaban oscilando. Tenía una superficie completamente pulida y estamos hablando que era aproximadamente la 1 o 2 de la tarde. El cielo estaba totalmente despejado. No eran globos aerostáticos, no eran globos de estos decorativos. Se notaba la diferencia. Ellos giraban y todo el mundo estaba atónito viendo eso. Lamentablemente, por el tipo de tecnología que se tenía, no se podían tomar fotos. Había que tener una cámara. Entonces, y esto es algo, y hago un paréntesis aquí, muy interesante, porque cuando yo te he dicho que he tenido 3 avistamientos presenciales y otro que voy a decirte que es muy diferente. Pero cuando uno tiene un avistamiento, tú tomas una decisión, tú dices, Dios mío, ¿lo filmo o lo contemplo? Porque si lo filmas, tú sabes que vas a perder cierta resolución, cierta visibilidad del objeto, porque usualmente en las cámaras se van a ver más pequeños. Y además vas a perder todo el detalle de ese momento de observación que es tan impactante. Entonces, en los 3 que he tenido presenciales, he decidido observarlos, que ha sido algo impresionante. Mucha gente dirá, como me ponen en muchos comentarios de los avistamientos que subimos de diferentes personas, dicen, pero ¿por qué se le mueve la mano? ¿Pero por qué se murió? Porque sencillamente contemplar y ser testigo de un acontecimiento como esto es algo tan impactante como, por ejemplo,
ver un ángel o ver a Dios. Es algo fuera de lo común. Tú no te vas a esperar ver algo que no es normal en tu vida. Entonces, es una disonancia cognitiva que rompe con todos tus esquemas y te saca completamente de tus paradigmas y te deja atónito observando lo que está sucediendo. Y ahí cierro el paréntesis. En ese momento, me quedé simplemente contemplando y se quedaron durante, no sé, unos 10 minutos más o menos. Y ellos seguían su rumbo hacia el norte. ¿Cuál fue mi sorpresa? Muchos años después, que en México también se vio. Y fue uno de los avistamientos más interesantes, porque aparentemente había sucedido algo en territorio norteamericano que desató esa demostración de poder en toda América. Y ellos habían partido aparentemente desde cierta parte de Sudamérica, atravesando todo el continente hasta llegar al Polo Norte. Algo había sucedido. Y eso es uno de los casos que tengo en mi página también registrado. El siguiente evento que tuve fue años después, fue muy interesante porque lo primero que me sucedió fue que salí al patio de mi casa, donde tengo un portón, y abrí, era la noche, era como las 7 de la noche, y me quedé viendo hacia el cielo y vi una luz, tal vez como de medio centímetro de grande, pero era una luz color ámbar. Esta luz tenía una característica que tenía dos luces, una roja y otra como blanca, así que creí que era un avión. Yo estudié aviación y entendía ciertas cuestiones básicas de la aviación, así que simplemente me quedé viéndolo. Y es muy normal, muy usual que pasaran aviones por esa área. Lo impresionante es que cada vez que pasaba un avión se escuchaba el sonido del avión, largo, pero se escuchaba. Esta vez no se escuchaba ningún sonido y la luz era demasiado grande como para no escuchar un sonido. Y eso me llamó la atención, pero me llamó la atención como hasta los 5 minutos que me quedé viendo. 5 minutos después y la luz seguía del mismo tamaño hasta que desapareció. Me pareció interesante y entonces me metí en las redes y empecé a buscar. Mi instinto me dijo que algo no era normal, que no era un avión. Efectivamente había un caso de otra persona que también lo había visto y lo había filmado. Cuando me puse a escribir este caso en mi página y subir el ejemplo, estaba sentado en la mesa y con el rabillo del ojo de este lado empecé a observar que había una luz como a la hora que se encendía y se apagaba en el cielo, pero era una luz como las luces estroboscópicas de los sistemas de alarma, así de fuerte. Y tan grande, tan fuerte era que la podía captar con el rabillo del ojo. Cuando volví a ver, yo decía, no puede ser, esto es imposible. Nuevamente, ahí está, pero esta vez es diferente. Empezó a brincar de izquierda a derecha como a 4 dedos de distancia en el firmamento. Estaríamos hablando que probablemente donde se encontraba estaría como a 100 metros de distancia el salto. Duró aproximadamente unos 15 minutos y luego se fue haciendo la misma maniobra de brincar de una parte hacia la otra hacia un cerro donde se contemplan muchos avistamientos de este tipo que se llama el Cerro Surquí. Fue impresionante, yo estaba tan impactado que después llamé a mi hija y le conté todo lo sucedido. Esa fue una noche con 2 avistamientos, muy seguidos. El siguiente avistamiento que tuve fue un avistamiento muy interesante porque a partir de cierto tiempo yo empecé a sufrir algo que se llaman sueños lúcidos. Los sueños lúcidos tienen una característica en la cual tú entras en un sueño, pero en algún punto del sueño tú puedes mover tus manos y eres consciente de que estás moviendo tus manos. Entonces te das cuenta que no es un sueño común y corriente, sino que es algo más que un sueño. Y yo estaba en una esquina cerca de un centro comercial muy conocido de mi país
donde era de día, en la pura mañana, había tránsito, estaba en un cruce y había gente a mi alrededor, normal, una mañana normal, algunos haciendo jogging, otros caminando, y de repente las nubes se tornaron gris oscuro. En ese momento volví a ver hacia el cielo y observé que habían 3 luces y ya no había nada a mi alrededor. Esas 3 luces en triángulo presentaban diferentes colores, pero eran colores como de plasma, ¿no? Generados como por el plasma. Y entonces empecé a sentir que me elevaba. Lo más curioso de todo es que en el mismo sueño, cuando ya iba elevado en el cielo, perdí el conocimiento en el sueño. Al despertar en el mismo sueño, un sueño como este jamás lo había tenido. Al despertar en el mismo sueño, nuevamente era de día, en la mañana, nuevamente era normal, todo el mundo estaba haciendo jogging, yo estaba acostado en la acera, porque evidentemente como que había caído en la acera y estaba como despertando y había algunos coches y en eso desperté. Esa fue otro que considero que es uno de los contactos, porque muchas veces ellos hacen contacto a través de sueños también. Fue muy, muy, muy interesante. Y el último contacto, yo me encontraba en una parte que se llama Escazú, en San José. Estaba observando el Valle Central desde una vitrina desde la cual se podía contemplar todo el gran Valle Central. Y podía observar cómo empezaba una tormenta. Esa tormenta empezaba de izquierda a derecha, desde una parte que se llama la parte occidental de la ciudad. Y entonces corría una cortina de agua muy abundante, tanto que era como color gris oscuro, con tormenta eléctrica, pero una tormenta eléctrica muy, 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 muy fuerte. Entonces me encantaban los rayos tan fuertes que se estaban dando y el espectáculo para mí era espectacular, era genial, me fascina. Lo más interesante, Fernando, es que en ese momento, cuando cayeron unos rayos, aparecieron unas esferas perfectamente pulidas y las esferas empezaron a volar como de unos 4 kilómetros tal vez de altura